estamos intentando traer personas que nos dejen un buen sabor de boca a todas las personas que nos conectamos. Hoy, un excelente profesor, una excelente persona, muy reconocido. Estoy muy contento, no lo puedo ocultar, estoy muy contento de tener presente hoy en mi espacio a un maravilloso profesional y a una persona con una amplia experiencia para hablarnos de un tema. Hola a todos, fisioestética. Te tendré en cuenta, otro día nos conectamos, ¿vale? Hoy nos vamos a conectar con Octavio Granadillo. Creo que las palabras que pueda decir son pocas, ¿vale? Fundador de la Asociación Venezolana de Terapia Manual, osteópata, herpesista, fisioterapeuta, un gran profesional, una gran persona que nos va hoy a traer aquí su punto de vista y nos va a explicar un poco de manera dinámica y fresca a todas las personas que nos están viendo sobre el dolor crónico y la actividad física. De hecho, voy a colocar y la actividad física con Octavio. Muy bien, lo voy a marcar para que todos sepamos cuál es el... Ahí está marcado. Y así todas las personas que se van conectando, vamos a ir viendo de qué se trata el tema. Para los que se están conectando ahora, que están llegando más, un saludo a todos, buenas tardes, gracias por estar allí. Una recomendación que hago siempre al empezar los live. En su teléfono, por debajo, hay un avioncito, una flechita, donde pueden compartir, ¿vale? Hay personas que no se han enterado que estamos haciendo este live y si ustedes son compañeros o los tienen relacionados en su Instagram, lo pueden invitar dándole al avioncito, compartiendo este Instagram, este live y ellos se conectan, ¿vale? Bueno, como les iba contando, hoy vamos a hablar del dolor crónico. Tenemos invitado a Octavio Granadillo, un especialista, un experto en todo lo que es el sistema nervioso y su abordaje con respecto a la terapia manual. Y bueno, el dolor crónico, una patología invisible, es una enfermedad que está trayendo, por decirlo así, mucho de qué hablar, porque limita mucho a nuestras personas. Ya está Octavio en la sala y para no hacerlo esperar lo vamos a conectar. Ok, Octavio, ¿dónde estás? Aquí, muy bien. Y disfrutaremos hoy de Octavio y este tema tan interesante. Espero les sea agrado a todo el mundo. Les recuerdo que pueden interactuar mediante el chat y hacer las preguntas que deseen. Les recuerdo que Octavio tiene el tiempo limitado también. Intentaremos que este live sean 45 minutos como máximo y aprovechemos todo el conocimiento que él tiene para nosotros. Buenas tardes, Octavio. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Claro que sí, te digo perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, Octavio. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, voy a agradecer más la información que nos vas a dejar. Pocas palabras faltan para que tú empieces a deleitarme. Muchas gracias, Octavio. Bueno, antes que nada, te quería dar las gracias por esta invitación. De verdad que, y además el tema que es bastante apasionante. Entiendo que nuestros escuchas en toda Europa y gran parte de América pues estarán esperando conocer un poquito más sobre esto del dolor crónico y la actividad física. Pues bueno, muchísimas gracias. Digo, y a Fisio Vanguardia. Muy bien. Primero, tendríamos que comenzar hablando de lo que significa dolor. O sea, dolor particularmente es una percepción sensorial, localizada y subjetiva. Y hago mucho énfasis en esto de subjetiva, que puede ser más o menos intenso, molesto, desagradable, y que bueno, que es como resultado
posterior interpretación por parte del sistema nervioso central, específicamente del sistema límbico, que es lo que al fin de cuentas, dígame. Octavio, una cosita. Creo que no se te está escuchando muy bien, ¿vale? Porque hay personas que están diciendo y yo no logro entender toda la oración. Si, bueno, esto es el en vivo, ¿vale? Vale. Hay un poco... Bueno, continuamos, ¿vale? Vamos a ver si se va acomodando. Claro, les comentaba que hay que hacer énfasis en que es subjetivo y que, bueno, que es el resultado de una estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas, ¿bien? Y su posterior interpretación por el sistema nervioso central, específicamente por el sistema límbico, que es el que le da esa connotación particular a esta experiencia de dolor. ¿Por qué? Porque depende de quien la perciba, que varía la intensidad, pero también la característica de este dolor. Y bueno, y cuando se habla de dolor crónico, ¿a qué se refiere? Entonces uno dice, bueno, es que se prolonga más allá del tiempo normal, el tiempo normal de curación. Pero claro, ¿cuál es el tiempo normal? Quiero que entiendan los pacientes que nos están escuchando. Entonces, el cuerpo tiene sus tiempos de recuperación. Y se dice que entre 3 meses y hasta 6 meses el cuerpo tarda en hacer una reparación total del tejido en el caso de una lesión. Entonces, cuando se habla de dolor crónico, se habla de aquel que se manifiesta hasta después de 3 o 6 meses. Y más allá. Podemos decir de este dolor crónico que responde mal al tratamiento habitual, como por ejemplo el farmacológico, bien, y que casi siempre está acompañado por trastornos psicológicos también. Claro. De hecho, el último post que hice, la última publicación, es un vídeo de la Sociedad Española del Dolor, donde enumera estos 5 factores que rondan al dolor crónico, ¿vale? Y bueno, comparto lo que estás comentando. Vi el vídeo y te comento que pertenece a la Asociación Australiana de Dolor. Lo que pasa es que es una traducción de aquí de española. Muy bueno ese vídeo, en donde justamente uno de los paradigmas que termina rompiéndose en relación al conocimiento del dolor es que el dolor no está en la zona con dolor crónico, no en la zona donde el paciente refiere, sino el dolor, en definitiva, está en el cerebro. O sea, es una expresión de una sensación, pero que no se encuentra a nivel local. Por ejemplo, al paciente le duele la mano desde hace 6 meses, y es que el dolor ya no está en la mano, el dolor tiene una representación en el cerebro, y eso es lo que lo hace realmente más complejo. Claro. Bien. A ver, podemos hablar, por ejemplo, dentro de todo lo que podemos hablar del dolor crónico, de su clasificación. Podemos hacer, por ejemplo, una clasificación sencilla, aunque hay de todo tipo de clasificaciones, pero para nuestros oyentes que no saben mucho desde el punto de vista técnico, yo creo que es bastante sencilla. Mira, hay una clasificación que habla de 7 tipos de dolor crónico, y podemos comenzar, por ejemplo, con el primer tipo de dolor al que se le conoce como dolor crónico primario, y es aquel dolor en que se manifiesta en una o más regiones, y que además de esto tiene como asociación un trastorno psicológico, pero además que conlleva a una incapacidad relativa tangible. Es decir, que el paciente deja de hacer lo que habitualmente hacía porque este dolor pues, no se lo permite. Y este dolor crónico primario está dividido o se subdivide en 3 a conocer. Uno que se conoce como dolor crónico reumatoideo, el otro se llama dolor crónico vascular, que está asociado a problemas obstructivos arteriovenosos de arterias y venas, y por último, lo que se conoce como dolor por trauma, que es aquel dolor que proviene de enfermedades psiquiátricas. Luego tenemos
dolor como punto número 2, dolor de origen oncológico, y este dolor está subdividido también en dos. Uno que es dolor por tumor, por el propio tumor, y ahí tenemos que hablar de lo que es el infiltrado y la compresión que este tumor genera en los tejidos que lo circundan. Y luego está el dolor como resultado del tratamiento al cáncer, que puede ser tanto quirúrgico como producto de las radiaciones y las quimios a que el paciente es sometido. Luego tenemos también el dolor crónico neuropático, como tercer punto, que es aquel dolor espontáneo o secundario a una lesión aguda y tiene como características que vale la pena nombrar. Uno, la hiperalgesia, que es la sensación de dolor exagerado ante algo que, aunque provoca dolor, no debería tener o provocar tanto dolor como el paciente lo manifiesta. Y luego también tiene como característica la alodinia. ¿Qué es alodinia? Alodinia es un dolor que aparece ante un estímulo que habitualmente no debería provocar ningún tipo de sensación dolorosa. Como punto 4, algo como tipo en la clasificación, tenemos a los que se conocen como cefalea y dolor orofacial crónico. Cefaleas y migrañas están mejor descritas dentro de su clasificación, que es bastante extensa, por un odontólogo periodoncista muy famoso, que se llama el Dr. Okeson, y para quien lo quiera buscar. Y este dolor orofacial está referido como producto de trastornos en el sistema espermatognático. Por favor, quiero que se escuche bien que dije sistema espermatognático. No dije ATM, porque es que el sistema espermatognático va mucho más allá de la ATM. Y podemos hablar allí de lo que se conoce como complejo cérvico-cráneo-mandibular. Bien, el doctor Mariano Rocabado de Chile le da mucha importancia a este complejo cérvico-cráneo-mandibular, hasta el punto que dice que 50% corresponde al complejo cérvico-craneal y 50% corresponden al cráneo-mandibular. O sea que imagínense la importancia de abarcar este complejo como tal. En el lugar número 5 tenemos el dolor crónico visceral, como puede ser, por ejemplo, el que es producido, por ejemplo, por úlceras, por pancreatitis. Si viene a nivel visceral o patologías viscerales, pues este es el dolor crónico que viene de allí. Luego tenemos el que se conoce como dolor crónico posquirúrgico, ¿bien? Y por último, el número 7, el dolor crónico musculoesquelético. Que es el punto donde la mayoría de las preguntas y la mayoría de la interacción que hicieron las personas que siguen a Silla Vanguardia fue dirigida mucho más que todo a este tipo de dolor, al dolor neuropático y al dolor musculoesquelético, ¿vale? No, creo que hubo un comentario acerca de un paciente con dolor oncológico, pero creo que deberíamos ir centrándonos en ese dolor musculoesquelético que tanto nos llama la atención y relacionarlo directamente con la actividad física, que al final es la materia que queremos promover desde Sitio Vanguardia. Octavio, ¿qué te parece? Muy bien, fíjate tú. Es cierto, principalmente el dolor musculoesquelético y sobre todo en el área en que nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, me imagino que es la mayoría, porque la mayoría de los pacientes que están preguntando es en relación a eso, porque realmente es la mayoría de los pacientes que hablan de dolor crónico musculoesquelético. ¿Bien? En relación a la actividad física, bueno, primero había que redefinir si actividad física sería realmente el término adecuado y no más bien ejercicio físico. Porque hay una diferencia que no es nada más conceptual, semántica. Esa diferencia radica en que la actividad física es un ejercicio que puede hacer el paciente eventualmente, ¿bien? Simple y llanamente porque un día le provocó salir a caminar. Pero en contraposición al ejercicio físico, en donde la prescripción de un especialista, el orden y cómo va a ser hecho el ejercicio es explicado por este especialista del área de la salud. Entonces, más que actividad física, deberíamos hablar de
ejercicio físico. Fíjense bien, en lo que se refiere al dolor en línea general. Cuando uno sufre un trauma leve en su casa o en su trabajo, como por ejemplo, se pillan el dedo, la punta del dedo con un cajón, con una gaveta, ¿bien? Aparte de exclamaciones y gritos, de manera automática refleja, el paciente sin saberlo, lo que hace es mover la mano, sacudir la mano para disminuir el dolor. Lo que quiere decir que el movimiento de por sí contribuye a disminuir el nivel de dolor. Entonces, si esto está dicho, déjenme decirles además que moverse es vivir. O sea, no porque el dolor esté, el paciente debe esperar que el dolor pase para decir, no, es que ahora es cuando voy a hacer ejercicio físico. Cuando en la realidad, el ejercicio que esté bien prescrito, bien llevado, va a traer como beneficio adicional la disminución del dolor por mecanismos intrínsecos del cuerpo humano. O sea, para los especialistas que nos están escuchando, cada vez que yo ejerzo movimiento, se generan una serie de neurotransmisores, entre los cuales destacan la somatostatina, ¿bien? Que es un anestésico local que se activa justamente con la vibración y el movimiento. Entonces, si comenzamos a mover poco a poco, sin forzar, pues estamos favoreciendo que el dolor disminuya. Claro. Octavio, una cosita que lo explicaste muy bien, que hay diferencias, no solamente conceptuales, sino semánticas, sobre la actividad física y el ejercicio físico, ¿vale? Y de hecho, en una conversación pasada con un profesional de la prescripción del ejercicio, lo tocamos. Y una de las cosas que promovemos desde Fisio Vanguardia por conocimiento propio o por criterio personal, ¿vale? Es la actividad física, cualquier actividad, ¿vale? Porque a veces nos dirigimos a personas sedentarias o personas que decirle ejercicio les genera dolor de cabeza, solo la palabra ejercicio. Entiendo. Entonces, lo que promovemos es el movimiento de maneras diferentes, ¿vale? Puede ser una manera recreativa, como muy bien lo dijiste, o alternativa, puede ser, bueno, me apetece hoy irme a andar 10 minutos y eso es actividad física. Luego, empezar a hacer el planning o la rutina de esta actividad generaría este ejercicio físico que tú comentaste muy bien, que ya luego sería adaptado, porque claro, cada paciente es totalmente distinto, entonces habría que adaptar ese ejercicio a las condiciones médicas o personales que tenga este paciente. Pero muy bien, porque estamos en la misma línea donde el movimiento en sí genera esa capacidad corporal, ¿vale? de sanación o de bienestar, que es la recomendación final. Y bueno, de por sí aliviaría el dolor crónico. Y me gustaría aprovechar el momento para hacerte una de las preguntas que nos dejaron en el mensaje directo, que habla, que son muchos músculos esqueléticos, ¿vale? Pero hay una en específico que habla de la fibromialgia, ¿vale? Que tiene 15 años diagnosticada de fibromialgia y tiene 39 años de edad, ¿vale? Y ella dice que solamente 2 veces al año hace algún tipo de tratamiento de rehabilitación. No sé a qué se refiere con rehabilitación, pero me imagino que será rehabilitación convencional, pero que en ningún momento llega a mejorar, y que si ella tiene alguna posibilidad, mediante la actividad física o el ejercicio físico, mejorar esa condición. Entonces, me parece muy interesante el tema de la fibromialgia en este momento. ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, antes que nada, no con esta paciente, no es que dude del diagnóstico, pero si hay algo que está ocurriendo desde hace unos años para acá, es que cualquier dolor inespecífico que no responda convencionalmente al tratamiento es diagnosticado como fibromialgia. Y en este caso, esto que
que se pensaba antes de los famosos entre 12 y 16 puntos específicos en el cuerpo mapeados, entre los cuales si había dolor, podía ser considerado una fibromialgia, ya ha caído por su propio peso y este no es el concepto que ya se usa. Estamos hablando de que la fibromialgia es multifactorial, pero además trae aparte del dolor, otro tipo de consecuencias, como son, por ejemplo, pérdida de la memoria reciente, dificultades o pérdida de la visión al final del día, cefaleas recurrentes, aerofagia o aerocolia, que sería gases o dispepsia durante el proceso digestivo, dificultades para dormir, es decir, insomnio, bien, entre otras cosas. Si este es el caso de la paciente, debe entender que primero debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, entre los cuales, por supuesto, debe estar, yo no sé, para mí como quizás el abanderado, el primero, el fisioterapeuta, que es el que le va a decir realmente con ejercicios cuáles son estos ejercicios y cómo debe dosificarlo para que poco a poco entre en actividad y contribuya a la mejoría de la sensación que tiene esta paciente. Bien, y bueno, otros factores serían, por ejemplo, el cambio de hábitos, pero no solo alimenticio, sino cambio de hábitos desde el punto de vista de actividades en la vida diaria, entre las cuales el paciente normalmente con fibromialgia termina saliendo poco, socializando poco, y bueno, una de las cosas que yo le sugeriría es que haga una lista de las cosas que le gustaban antes de tener todas estas sensaciones, para ir integrándolas poco a poco a su vida diaria, aparte de su actividad diaria, pues el ejercicio físico. Claro que sí, amiga mía, que haciendo ejercicio, estamos hablando de un comienzo donde la resistencia es solamente su propio peso corporal o el peso de los segmentos, que puede comenzar con palanca corta y luego aumentarlo a una palanca larga y con pocas repeticiones, pero sí entender que desde el punto de vista de transformación del esquema a nivel cerebral, pues el punto de inicio está en moverse. Muy bien, muy bien. Creo que de hecho, a esta chica, es una chica que comentó, que me envió el mensaje, la etiqueté, espero que esté en la sala escuchándote, porque creo que le diste el mejor consejo que le pueden dar, porque es un punto muy interesante que toca, ¿vale? Y hay otro, porque yo separé, porque llegan varios, llegan muchos, entonces yo, para aprovechar el momento y el tiempo, yo separé los dos que más me parecen interesantes, ¿vale? Hay una chica que me confió por medio de un mensaje y lo quiero compartir porque para ella es un problema y creo que si puede estar en la sala le será de gran ayuda. Ella es operada de vulvodinia, ¿vale? Bueno, me imagino que tenía un problema de grosor y le extirparon, ¿vale? Le hicieron una episiotomía y le extirparon el 85% del problema que tenía. Entonces, ella dice que si después del reposo y el postoperatorio habría alguna técnica manipulativa o una técnica manual con la que ella pueda mejorar esa condición. Bueno, te lo dejo. Sí. A ver, todo lo que involucre el suelo pélvico tiene como punto de integración sensitiva el plexo sacro. Y todo lo que pase por el plexo sacro desde el punto de vista de dolor crónico es bastante complejo de valorar, de hacer la valoración. Y cada valoración o evaluación será específica para cada caso. Bien, desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, que comienza a involucrarse en los dolores crónicos, y luego vamos a hablar un poquito de cómo se llega a esto del dolor crónico desde
una cirugía, por ejemplo. Y lo que hay que valorar es hasta dónde llega la expresión que se conoce segmentaria a nivel del raquis, a nivel de la columna. Es decir, cuando tú tienes un dolor hacia la periferia, sus centros de integración siempre van a estar dirigidos hacia la columna. Pero en el caso particular, bien, del suelo pélvico, su punto de integración comienza a partir de las primeras lumbares. O sea, puede ser L1 o L2 si el cono medular de la persona llega hasta L2. Entonces, a partir de allí es que hay que evaluar. A lo mejor lo que pasa es que se le está buscando un tratamiento más local que el tratamiento que verdaderamente en un principio necesita, que es volver a restituir o a normalizar el sistema simpático, y su expresión simpática se encuentra en la primera lumbar y luego un punto de relevo o varios puntos de relevo en la región dorsal. Entonces, a esta chica habría que hacerle una buena evaluación para saber por dónde comenzaría el tratamiento, que de primer momento estaría un poco alejado del punto donde comenzó todo, que es el suelo pélvico. Seguramente. Pero bueno, fue tratada médicamente y le sugirieron seguramente la cirugía y se fueron por la opción más rápida, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Ese es el objetivo de este espacio, que es crear esta información que quizás no llega a todas las personas, que no llega a los pacientes como tal. Entonces, por eso te tengo allí quitándote una hora de tu tiempo para aprovechar tus conocimientos y nos tienes aquí. Octavio, continuamos. A ver, el dolor. Me gustaría que nos dieras una explicación un poco sencilla para que las personas que están en la sala, tipo paciente, ¿vale?, puedan entender cómo viaja el dolor o cómo se produce el dolor y cuál es la reacción que mi cuerpo tiene. A nivel cortito, global, y ahí, un conceptito. Me gustaría quedarme con eso. Bien, pues tenemos estructuras en el cuerpo que son súper especializadas en la percepción del dolor. Bien, estas estructuras pueden estar en las articulaciones, en la superficie de la piel, bien, pero también a nivel visceral. Estos receptores específicos envían un mensaje electroquímico, que es llevado por los nervios sensitivos hasta la médula espinal. Ese no sería el problema difícil de entender, porque estamos hablando de la vía del dolor natural. Primero llega a la médula, puede haber o no una respuesta motora, y luego viene una interpretación por parte del sistema nervioso central. El problema se suscita cuando el dolor es crónico. Hay una serie de neurotransmisores, unas sustancias que produce el cuerpo en el momento del trauma para favorecer dolor e inflamación. Son sustancias irritativas. A grosso modo, y la mayoría de las personas lo han escuchado, se encuentra la emblemática sustancia P. Esta sustancia P, irritativa e inflamatoria, bien, en un principio se segrega hacia la zona local donde hubo el trauma, bien, y si la persona se mueve, se comprime, disminuye la sensación, pero vamos a suponer que el trauma sea suficientemente fuerte como para que prevalezca en el tiempo. En un principio esta sustancia P se segrega hacia la región local, pero luego termina segregándose en sentido contrario hacia la médula espinal. Esto es lo que se conoce clínicamente como reflejo de Akson. Y es el reflejo de Akson, es decir, sustancia P segregada hacia la médula, es decir, en sentido contrario al que debería, para los especialistas sentido antidrómico, el que termina sensibilizando los niveles medulares y haciendo que el dolor se cronifique, porque con el tiempo, al sensibilizar la médula, en los niveles de integración autonómica, también estarán involucrando al asta lateral de la médula, que es donde está la expresión del sistema nervioso autónomo, y especialmente el sistema nervioso simpático, que bueno, que para los que nos están escuchando,
cuando tienen dolor crónico ya de simpático, pues me imagino que no tendrá absolutamente nada. No es muy simpático, no es muy simpático. Y muy bien, Octavio, de verdad, excelente. Siempre tu léxico nos sorprende, siempre va más allá y eso me encanta porque tu explicación siempre es muy detallada y muy al punto, ¿vale? Y ahora, para aprovechar la oportunidad también, que veo que se han conectado muchos profesionales que han mandado saludos, han dicho que eres el mejor, están muy contentos de escucharte, de verte por aquí. Me gustaría que en un espacio de tiempo limitado nos oriente sobre el abordaje que se debería hacer a este sistema nervioso simpático. ¿Cómo lo trabajaría Octavio Granadillo? Y le hace un bosquejo de lo que puede ser tu próximo curso o tu próxima área a explotar. Bien, fíjate bien. Es cierto, yo describí hasta nivel medular, pero el problema que se hace complejo es que en el dolor crónico ya el problema no es de entrada, sino que el tiempo hace que se involucre el sistema límbico y por ende la interpretación tiene mucho que ver en lo que se refiere al dolor. Es decir, la manera como el cerebro lo percibe y cómo manda la información al resto del cuerpo, es decir, ya no, el problema no es de entrada, input, sino de salida, output, así hablando en términos de computación. Bien, entonces, lo que hay que tratar es a nivel medular de hacer una sobreestimulación para que los canales de descenso, es decir, lo que produce el cerebro que modula el dolor y otras estructuras hacia la región local, se vuelva a restablecer. Y para ello está mapeado utilizando potenciales evocados y luego de que el evaluador logre determinar cuáles son los centros en donde se está percibiendo en mayor cantidad de aferentación, entonces es cómo se estimularían estos niveles medulares que tienen una correlación, y gracias a esa correlación es como se puede restablecer la segregación de esas sustancias que se necesitan para modular el dolor. En la médula espinal, principalmente lo que se conoce como MET, encefalinas y leuencefalinas, y a nivel central las famosas y las tan buscadas beta endorfinas, con que utilizan como mediador el sistema serotoninérgico. Perfecto. Muchas gracias. Me dejaste con ganas de más. Quería escucharte más. Pero no, muy bien. Muy bien, te agradezco. Fíjate tú, la evaluación, tanto la evaluación como el tratamiento, se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno, lo que se llama electroevaluación y electrotratamiento para aquellos fisioterapeutas que les gusta mucho la parte de electroterapia, y el otro mediante la terapia manual y su estimulación rítmica a nivel de los segmentos medulares. Es decir, un estímulo que hay que saber hacerlo con apoyo de mano y cierta presión, y además utilizando una frecuencia de aproximadamente 2 ciclos por segundo y aplicado en ciertos niveles durante un cierto tiempo, es lo que va a terminar de restablecer este trastorno del sistema nervioso simpático, normalizar este balance entre sistema simpático y sistema parasimpático. Perfecto. Bueno, los mensajes. Un lujo. Que se repita Octavio con otros temas. Propone Ciro, un gran compañero, le extiendo un abrazo y un saludo de verdad. Un gran profesional. Propone un tema, electroanestesia para el dolor crónico. Lo tomaré en cuenta, Ciro. Quizás te pase la invitación a ti. Bueno, y muchos saludos. De verdad, Octavio, un placer. Te voy a dejar que nos digas primero qué estás haciendo profesionalmente, dónde estás, y se puede saber cuáles son tus proyectos y qué cosas nuevas trae Octavio para lo que
actualmente me encuentro en Madrid, España, bien, y bueno, si quieres saber cuáles son mis expectativas a futuro, pero de primer momento la parte docente y la creación y formación dentro de áreas que hemos dominado, y te digo hemos dominado porque yo vengo de una academia, ABT Manual, la Academia Venezolana de Terapia Manual, que la creamos Dayana Noriega y mi persona, y que hemos formado pues a grandes profesionales dentro de ese ámbito, innovando un método de estudio, y pienso que esta área docente en la cual podemos impartir talleres y ayudar a los profesionales a formarse, a enriquecer este arsenal de conocimiento. Yo pienso que por allí es donde yo me ubico, no solamente para este 2018, sino para los años venideros. Muy bien, bueno, ahí está presente la academia. De hecho, marqué un comentario que hicieron desde la Academia de Terapia Manual, que me pareció bastante adecuado para el tema, y lo dejé marcado, que dice que toda actividad física, movimiento corporal, conlleva un gasto energético. Pero todo ejercicio físico es aquel que lleva un diseño estructurado de actividades físicas, que se dosifica. Y por eso lo marqué. Prescripción. Muy bien. Entonces, Saludos Rubén Márquez, mira, lo estoy viendo por aquí, que escribió algo por allí. Gracias, Rubén, por tu acotación. Saludos, Rubén. Y hay muchas personas que te aprecian allí escuchándote, y lo que pasa es que ahora tu video te puso como borroso, ¿vale? No te veo bien, no sé si será la cámara del móvil o que has movido algo, no lo sé. La verdad es que no hice nada, y además tengo buena señal, la verdad es que no sé qué pasó, la verdad es que no sé qué ha pasado. Bueno, se te ve, pero como un blue. Tienes allí como un efecto de esto que no me veas la cara para que no sepas quién estoy. No es mi intención, realmente no es lo que estoy buscando, pero Ahora mejoró, ahora sí mejoró. Octavio, agradecido, espero poder contar contigo para una próxima oportunidad. Hay, como lo sabes, como lo hablamos anteriormente por teléfono cuando te extendí la invitación, hay muchísimos temas que me gustaría tocar. El live con el experto dirigido, vale, primeramente, o su objetivo primario son los pacientes. Hay muchos profesionales dentro de la sala que también les iremos dando información, y para eso me gustaría contar contigo para un próximo tema más profesional, quizás algunos parámetros más específicos, y bueno, nada, volverte a agradecer por tu tiempo y por tu conocimiento. Gracias, muchas gracias, Darío, ya Fisio Vanguardia. Para todos los que me están escuchando, @Octashogun, por ahí me pueden ubicar en Instagram, en Twitter y en Facebook, Octavio Granadillo, ¿ok? Y bueno, estoy a la orden, completamente a la orden, y bueno, gracias a todos por haber acudido a este encuentro, y que se siga dando, Darío, que esto es lo que necesitamos desde el punto de vista gremial, ¿eh? Vale, gracias. Hacemos el mejor esfuerzo, Octavio, con muchas ganas y mucho cariño para seguir mejorando. Esto sencillamente es para eso también. Un mensaje final, y esto es para los que nos están escuchando. Moverse es vivir, pero vivir no es solo moverse. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Octavio, gracias. Gracias a ti. Y bueno, no podía esperar más. Excelente profesional, excelente experiencia. De verdad que me siento bastante contento y halagado de que haya estado aquí. Pero también me siento halagado de haber tenido una sala repleta de comentarios y de personas que apoyan esta iniciativa. De verdad, gracias a la Asociación de Terapia Manual, que hizo un buen trabajo en las redes sociales. Gracias a todas las personas que están allí, a los pacientes y a las personas que esta información les llegó y les tocó. Comentarles, Live con el experto está migrando de plataforma, el Instagram se me está quedando un poco corto, y quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, está recién abierto, iré colocando
hablar de esto en cualquier momento. El próximo jueves, gracias a todos los que están allí, profesor Jimmy Cabez, un abrazo, les extiendo desde aquí, Carolina Espíritu, Marilea Arcila, muchos compañeros, muchas personas, picho a tu alcance, le mando un saludo, me gustaría ponerme en contacto contigo para conversar, sé que estás por Madrid, nos podemos comunicar por directo y luego nos vemos. Y bueno, a todos, de verdad a todos, muchas gracias. Comentarles, el próximo jueves, la Expo del Experto tratará otro tema importantísimo también, dirigido a muchas personas con este tipo de problemas, que es la postura, ¿vale? Hablaremos con un profesional, Giovanni Pascuales, está radicado en Miami, es venezolano también, excelente profesional, osteópata, y hablaremos de cómo mejorar la postura y de qué estiramiento deberíamos hacer para mejorar la postura y mantenernos erguidos la mayor cantidad de tiempo, mantenernos saludables y no caer en errores biomecánicos para prevenir lesiones. Te lo dejo allí. En la semana iré colocando posts, historias de las cuales nos enteraremos más. Un abrazo a todos, buenas noches, gracias por estar allí a todos y todo lo que quieran decir, todos los comentarios, sugerencias, críticas y todo, les agradecería por favor